Efectivamente, estamos entrando a un área, a un terreno no muy conocido por la dogmática. La dogmática es lo que todos creen y en donde la palabra de Dios, sin embargo, nos va dirigiendo hacia otro camino. Con esto quiero introducirme porque cuando vamos a ver este tema, segunda parte del tema de la resurrección, que es uno de mis temas favoritos y que increíblemente, por más que lo toque, no me vuelvo a repetir porque el tema es amplísimo, simplemente nunca terminará. Allí es donde justamente hago esta reflexión acerca de la teología sistemática. Tenemos 2000 años de teología, de teólogos haciendo teología, y sin embargo yo tendría que reconocer que es muy prematuro definir la teología sistemática. Hay grandes volúmenes, hay grandes libros de teología sistemática, algunos de 600, 800, 1000 páginas, que con toda la buena intención que tuvieron estas personas, sin embargo, no alcanzan a definir correctamente y perfectamente todo lo que es el compendio del conocimiento cristiano. Así que estamos todavía en este proceso y tenemos que ir derribando algunos mitos que se sembraron a través de los siglos y que la palabra de Dios nos insta a volver a reconsiderar. Uno de los temas es el de la resurrección. Y aquí entonces es donde empieza a partirse el camino, empiezo a dividirme de lo que es común y empiezo a demostrar según la Escritura, y no solo yo, porque podría decir que este servidor se volvió loco, no solo yo, sino que hay muchos que insisten en que hay cosas malentendidas con respecto al gran tema de la resurrección. Voy a partir desde Filipenses capítulo 3, versículo 12, donde el apóstol Pablo está teniendo un anhelo cuando él dice: no quiere decir que yo ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante trabajando para poder alcanzar aquello para lo que Cristo Jesús me salvó a mí. No sé cuántos sermones he escuchado de este pasaje. Sermones en días de cumpleaños, de aniversario de la iglesia, en donde nos instan a seguir esforzándonos para seguir caminando al siguiente trecho. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, la pregunta es: ¿qué es lo que no había alcanzado? ¿De qué está hablando? Y tenemos que ir al contexto. 2 versículos antes había escrito lo siguiente: quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una manera o de una u otra manera la resurrección de los muertos. Esto es lo que dice él: no lo he conseguido, no lo he alcanzado, no lo tengo todavía. A pesar de que es el apóstol que escribe de la resurrección, que nos instruye en ese maravilloso capítulo 15 que vamos a analizar en un momento más de 1 Corintios, dice: aún no lo alcanzo. Entonces la pregunta es: ¿qué es la resurrección para Pablo y por consecuencia para nosotros? ¿Qué es la resurrección y cómo debemos de entenderla? Déjenme contextualizar un poco la cronología de lo que está pasando en el tiempo cuando Pablo está escribiendo. Porque Pablo vivió en lo que conocemos como los últimos días. Atención, esto lo decíamos, no me acuerdo si hace 8 días o en una ocasión anterior. Según lo que la predicación del apóstol Pedro decía, que estábamos en los tiempos profetizados por Joel. Y dice que estaban en los últimos días, cuando los jóvenes soñarían y los viejos profetizarían, y todos entonces conocerían del gran poder de Dios. Esto sucedió en Pentecostés y Pedro lo definió como los últimos días. Esos últimos días que habían comenzado justamente con el nacimiento de Cristo, cumpliendo la profecía de las 70 semanas y culminando con el año 70 después de Cristo, cuando el templo queda destruido. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Lo que sí podemos decir es que en este día, en este tiempo, vivimos en lo que la Biblia llama la era venidera. El apóstol Pablo había recomendado en Romanos 12 que no nos amoldáramos al mundo actual, sino que viviéramos como en la era venidera, lo que es considerado el Olam Haba por los hebreos, el nuevo pacto
en donde nosotros entonces seríamos depositados ya con una plenitud de situaciones en la vida cristiana. Algo que en ese momento el apóstol Pablo no lo tiene. Así él lo enseña. Ese periodo de 40 años, del año 30, en la muerte del Señor Jesucristo, hasta el año 70, es conocido como el tiempo de transición. El tiempo en donde Pablo y todo lo que tenemos en el Nuevo Testamento se está escribiendo y va con miras a alcanzar aquello que está previsto según las profecías, según los profetas del Antiguo Testamento. Así que allí vemos que sí, efectivamente, el nuevo pacto ya se había inaugurado, ya estaba en funciones, pero no se había consumado. Pablo seguía siendo judío. Pablo todavía tenía que cuidar estos aspectos ceremoniales, él tenía que cuidar estos aspectos de su tradición, y por eso dice, no lo he conseguido. Todavía estoy en esto, el antiguo pacto, cuando se está mirando ya la llegada del nuevo pacto, y él anhela el que llegue. Es justamente lo que había dicho Gerardus Voss a principios del siglo XX, el ya, pero todavía no, aunque él ubicó equivocadamente hasta nuestros tiempos, el ya, pero todavía no era en esa época de transición, el año 40 al año 70. Ya lo tenían, pero todavía faltaba algo más. Y es lo que dice el apóstol Pablo, no lo he conseguido todo, pero sigo esperando. Necesito que se consume todo para yo vivir la vida que se prometió a los creyentes. En ese momento Pablo estaba esperando algo más. Déjeme ir entonces a la única de las acepciones que voy a presentar, que dice, en Cristo es la resurrección de lo espiritual. Allí está compendiado, allí está resumido todo de lo que vamos a hablar en este día. Yo espero que me siga la pista para que no se pierda. Voy a ir nuevamente a Filipenses, pero ahora en el capítulo 3, versículo 21. Ya vimos que el apóstol Pablo está hablando a los filipenses de la resurrección. Y él dice, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. Palabras que conocemos. Aquello que nosotros sabemos que es resurrección es transformación. Todo estaría bien. Sin embargo, el problema es que la palabra transformar es metasquematizó, en el griego. Metasquematizó, que significa disfrazar. Es decir, solamente cambiar de apariencia. Cuando se va uno a analizar lo que significa esta palabra que traducen como transformar, metasquematizó, habla y dice transformación externa, superficial o temporal. Mire, para que nosotros veamos el contraste, nos ponen el ejemplo de la otra palabra griega, metamorfo. Incluso en las películas por ahí aparece el metamorfo, el transformado totalmente, que se dice que es el cambio interno y profundo total de todas las cosas. Cuando Pablo está hablando de la resurrección, él no utiliza metamorfo, un cambio total. Él utiliza metasquematizó, es decir, solamente cambiar la apariencia o disfrazar. Vamos a ver cómo lo utiliza. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 11, él utiliza 3 veces esta palabra. Y vean para qué lo utiliza. Dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan, metasquematizó, como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza, metasquematizó, como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen, otra vez, metasquematizó, como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es decir, el apóstol Pablo, esa misma palabra, la utiliza para ubicar a los fraudulentos, a los que copian a su jefe, el ángel de luz, que se disfraza solamente para aparentar. La pregunta es, cuando Pablo habla entonces de la resurrección, solamente habla de apariencia, de superficialidad. Está hablando de aquello en donde solamente somos disfrazados. Mire, déjeme ir a 1 Corintios capítulo 15. Si usted tiene sus Biblias allí o tiene sus dispositivos, 1 Corintios 15 es el compendio que utiliza el apóstol Pablo para explicar la resurrección. Y es muy interesante cómo empieza. Cuando está enseñando sobre la resurrección, él dice,
en el versículo 35. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? Y dice el versículo 36. ¡Qué pregunta tan tonta! A ver, aquí nos estamos perdiendo algo. El apóstol Pablo está reclamando, ustedes deberían de saberlo. Ustedes, los estudiosos de la palabra, deberían de entenderlo, pero no lo entienden. ¡Qué pregunta tan tonta! Y es que la mayoría de nosotros seguimos pensando que el asunto de la resurrección tiene que ver con el transformar completo de, sobre todo, este cuerpo físico, ¿o no? Resurrección, decimos, es la transformación del cuerpo físico. Pero él dice en el versículo 50 y aclara: lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Y añade: estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Déjeme detenerme e irme un paso atrás. En algunos de los temas anteriores, yo había señalado y había dejado muy claro, porque sabía que lo iba a utilizar en esta ocasión, que la creación corrompida, la creación del Olam Hazé, de la era mosaica, de la era pasada, la creación del antiguo Adán, del viejo hombre, está corrompida. Y había dicho muy claramente, no tiene remedio. Cuando me preguntan en estos días, el día de ayer, me mandaban la lista de Epstein, ya la liberaron parece ser. Y aquí aparecen nombres increíbles, como por ejemplo Juan Pablo II. Estuvo allí en ese lugar y fue de estas personas. Me preguntaba esta persona, ¿qué piensa, pastor? ¿Qué aspectos escatológicos son los que va a afectar? Y le dije, ninguno. ¿Por qué? Porque este mundo no tiene remedio. ¿Qué esperaba? Que esto mejorara. Este mundo no tiene remedio. Este mundo tendrá que sucumbir, si no por una explosión nuclear o por alguna otra idea como una pandemia, tendrá que sucumbir, pero Dios, yo podría decir, no está interesado en este mundo, porque está corrompido, no tiene remedio. Nosotros queremos tener la esperanza, al estilo de los amigos testigos de Jehová, de que el paraíso será en esta tierra y todo se va a arreglar. Bueno, la Biblia no habla nada de eso. ¿Cómo? Dirán algunos. Pero allí están las profecías, tendremos que entenderlas de manera correcta. La verdad es que esta creación, este cuerpo que nosotros tenemos, debe ser destruido. Y allí está lo maravilloso de la cruz. Nosotros estamos incluidos en su muerte, como dice el apóstol Pablo en Romanos 6. Estamos incluidos para que esa vieja creación de la que nosotros pertenecemos fuera muerta en la cruz. Y la instrucción es: toma cada día la cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Rompe, destruye, acaba con esta creación. No tiene planes Dios con ella. No quiero decir que de aquí en adelante, cuando usted se enferme, no se atiende, ¿no? Pero no tenga esperanzas en que esto va a durar para siempre. A lo mejor ya apareció la medicina de la fuente de la juventud. No la tome, es mentira. No ponga sus esperanzas en esto. Dice el escritor Juan: todo lo que está en el mundo no es de Dios, es del mundo. Así que Dios no tiene ninguna intención, no tiene ninguna expectativa con este mundo, y tampoco sobre nuestros cuerpos, tampoco sobre lo que somos en esta vida física, que no debe ser ni reconstruida, ni sanada, ni disciplinada. Esto contradice completamente los movimientos de santidad. Dice el apóstol Pablo, cuando está hablando justamente de la resurrección, otra vez, 1 Corintios 15. Léalo conmigo, por favor, en voz alta. Dice: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Podríamos decir, a ver, allí dice en primer lugar que seremos transformados. ¿Cuál es la palabra? No es metasgesmatizo, no es esa.
Es otra que es alazón, que también tiene la idea de hacer diferente. No es metamorfo, no es una transformación física, solamente es hacer diferente las cosas. A la gesometa es lo que está diciendo allí. Así que eso no es la transformación que nosotros pensamos. Pero en segundo lugar, subrayé allí la parte final del versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Algunos piensan, claro, está hablando del cuerpo que es corruptible y entonces se debe de llevar a que sea incorruptible. Y así algunas versiones, por ejemplo, mi favorita, la Nueva Traducción Viviente, se equivoca cuando pone, por ejemplo, pues nuestros cuerpos mortales, ahí no dice cuerpos, tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán, allí no dice cuerpos. Nuestros cuerpos mortales, allí no dice cuerpo, deben ser transformados en cuerpos inmortales, allí no dice cuerpos, nunca dice cuerpos. La forma correcta es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Muy difícil de entender para nuestro español, para nosotros en esta mente que pensamos en español. Pero esa es la manera correcta, la manera como se debe de entender. Y es que desafortunadamente este tipo de traducciones deducen dogmáticamente que Pablo se refería a cuerpos físicos. Aquí está nuestro problema. La resurrección resumida, reducida a cuerpos físicos. Yo recuerdo a uno de estos predicadores que enseñando a un grupo de jóvenes decía que nuestro cuerpo tendría que ser transformado hasta el punto de poder respirar en la estratosfera donde no hay oxígeno. Yo le dije, ¿de dónde lo sacó? Hay un hermano que escribió. Entonces no viene en la Biblia, ¿verdad? Entonces no hay que enseñarlo. Se enojó muchísimo porque lo interrumpí allí mismo. No es cierto. ¿De dónde estamos sacando este tipo de ideas? Propiamente en el griego dice netos juntos en duatanasia, que es lo mortal se vista de inmortalidad, de manera literal. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos diciendo que el cuerpo físico no cambia, porque no tiene remedio. Por lo tanto, se tiene que disfrazar solamente. El cuerpo físico no cambia, pero adquiere algo inmortal. Adquiere un espíritu que le va a funcionar a pesar de su cuerpo. Ahora, aquí es donde nos detenemos. Vamos a analizar al apóstol Pablo, y aquí voy en contra de todo el movimiento de la exégesis. Ahora los nuevos reformados lo primero que hacen es hacer exégesis de Romanos, y no le entienden nada, pero hacen exégesis de Romanos para la predicación, y hacen exégesis de no sé cuántas cosas. La pregunta es, ¿qué pasaje tiene el apóstol Pablo en mente? Porque no lo inventó él. Él no se lo sacó de su inteligencia y dijo, pues yo voy a decir esto. Él está utilizando la escritura. Y aquí me pregunto, ¿qué pensaría Pablo del actual modo de hacer teología y exégesis sin la escritura? Cuando nosotros estamos tratando de explicar algún pasaje y decimos, bueno, según el griego, según el hebreo, ¿de dónde viene la información? ¿A qué pasaje del Antiguo Testamento está haciendo alusión? Siempre están utilizando ellos la escritura, no hacen lo que nosotros. Así que Pablo debe tener un pasaje en mente. ¿Cuál es? Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Hay tres situaciones por qué podemos deducir esto. En primer lugar está su lenguaje agrícola. Recordando que Génesis capítulo 2 es el tema del huerto del Edén, en donde, por cierto, se dice, el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Está hablando de temas agrícolas. Tiene mucho que ver con el versículo 36 que había yo interrumpido, cuando dijo, que pregunta tan tonta, cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y por los siguientes versículos, cuando menos 5 o 6, sigue hablando en términos agrícolas. Así que está obviamente conectado con Génesis 2. Segundo lugar, hace una clara alusión a Génesis capítulo 2, versículo 7. Esto lo vamos a estudiar hoy.
Vamos a ver cómo lo utiliza. Y en tercer lugar, él está construyendo su teología según Génesis capítulo 2. Así que cuando yo leo 1 Corintios 15, en donde dice, habla de la resurrección, tengo que saber y tengo que entender Génesis capítulo 2. Vamos al primero de estas partes y déjeme ir a Génesis 2:7. Usted lo conocerá. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ya había yo explicado que esa palabra formó, que proviene de yatzar o bayitzer, el centro es yatzar, es educó, es enseñó, es capacitó. El hombre capacitó a Adán y le dio aliento de vida. Esto es muy distinto a lo que se había leído en Génesis 1:27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Allí, para la palabra crear se utiliza el hebreo bara, crear, que no es lo mismo que yatzar, que es formó. Y es que aquí desafortunadamente la mayoría de teólogos y teologías de las que estamos hablando, teologías sistemáticas, enseñan que Génesis 2 es una extensión de Génesis 1. Génesis 1 fue muy rápido, fue muy práctico, pero Génesis 2, dicen ellos, está explicando y expande la información. No es cierto. Génesis 1 habla de la creación y allí está hecha la humanidad. Génesis capítulo 2 toma de esa humanidad a una pareja y los forma para algo. Y aquí van a estar dos temas más en adelante con respecto a Génesis 2, versículo 7. Aquí la pregunta que tenemos que hacer es, ¿y cómo lo formó? Ya vimos que lo formó del polvo de la Adamá, es decir, desde la eternidad, de forma simbólica, capacita al hombre, lo hace espiritualmente desde la eternidad, lo hace desde lo espiritual para que entonces funcione. ¿Cómo lo formó? Dice la palabra de Dios, sopló aliento de vida. ¿Ya se dio cuenta de qué está hablando? Sopló aliento de vida, es decir, lo hizo vivir. Dicho en nuestras palabras es, lo resucitó. Es cierto, ya vivía, si usted le tomaba el pulso, tenía pulso, como cualquiera, pero le faltaba algo. No se podía comunicar con Dios. Y es en Génesis 2:7, cuando dice entonces, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Hasta Génesis 2:7 lo forma y lo hace vivir. Propiamente dice en el original, introdujo Nishma Hayim, el jadeo vivificante, la respiración, y fue entonces por consecuencia Nefesh Hayat, un ser viviente. Está hablando entonces de que la resurrección es otra cosa, es de otra forma. Déjenme ir un poquito más de cerca con la lupa, con el microscopio, algunos términos. Por ejemplo, el término Nefesh. Nefesh, que es traducido o debería ser traducido no como alma, sino como aparato respiratorio, porque está haciendo alusión a este asunto de respirar. Por cierto, hay un autor que se llama John Cooper, dice que es cuando se completa realmente la persona, es cuando llega a ser plena, cuando tiene esta respiración. Obviamente no es respiración física, es una respiración espiritual para comunicarse con Dios. Nefesh, que es mal traducido como alma, es en realidad entonces alusión al aparato respiratorio. Ahora, es muy interesante que en una cultura adjunta, una cultura prima, vamos a decir, de los hebreos, están los cananeos. Y ellos utilizan también una palabra que es semá. Semá, que es pulmón o tráquea. Es decir, no estamos equivocándonos cuando no traducimos nefesh como alma. Traducimos de forma correcta ser viviente. Simplemente alguien que respira, alguien que tiene la capacidad de vivir. Hay otro término, ruach. Ruach puede ser que sea un poco más familiar para nosotros. Ruach se traduce espíritu. Y entonces, por ejemplo, se utiliza como Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, el Espíritu santificante. Ruach.
Es interesante que entonces Ruach en 374 ocasiones es intercambiable con Nefesh. Así que no es alma. Es algo que da vida. Es decir, es un viviente. Cuando está hablando la palabra de Dios por Ruach, dice por ejemplo Job 34. Aquí me explico. Si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Es decir, Dios le dio algo a Adán para que tuviera vida. Y dice Job, si se lo quitara, entonces todos morirían. ¿Cómo se habla acerca de la persona sin Dios? Muerto espiritual. No tienen ese soplo de vida. No tienen el Nefesh Hayat. No tienen el Ruach, el espíritu que da vida. Es muy interesante esto, porque entonces nos habla de cómo transforma todas las cosas. Por ejemplo, en Génesis 2:7, hablado en el hebreo, Adonai Elohim et Ka'adam, Afar Minhat Adama, Vayibab Nishmat Hayim, Vayehija Adam et Nefesh Hayat, que traducido es: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Está hablando de que es la importancia de reconocer que hay dos narraciones distintas. Una, la de Génesis 1:27, donde está creando al hombre, varón y hembra los creó, y otra, en donde está diciendo, está siendo capacitado con algo ese hombre para que tenga una función. Ahora, aquí entonces nos preguntamos, ¿y para qué fue hecho ser viviente? ¿Para qué Dios le dio esa respiración? ¿Para qué Dios le dio su ruach? ¿Para qué le dio el nefesh? Dice el apóstol Pablo nuevamente en 1 Corintios 15:45. Y dice en esta Biblia de las Américas: así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Lo primero que tenemos que entender es que Adán fue hecho ser viviente para tener comunión con Dios. No podía estar en el huerto del Edén si antes no se le capacitaba, no se le formaba, no se le daba aquello que tuviera la posibilidad de tener comunión con Dios. Tenía entonces que tener este nefesh. El alma, en este caso, el nefesh, debe ser sustentado por el ruach. Ahora, ¿se acuerdan de este pasaje? Aquí es donde me sorprende lo maravilloso de la escritura que a veces pasamos por alto. El Señor Jesús, cuando ya está al final, ya está despidiéndose de sus discípulos, ha orado por ellos, está dándole las últimas instrucciones. En Juan 20:22 dice: entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Lo mismo de Génesis 2:7, les sopla y los vivifica. ¿Y por qué los vivifica? Porque él había dicho en Juan 6:63, en una discusión con varios maestros: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Necesitan ser formados espiritualmente. Él había dicho, en este caso, a la samaritana, en Juan capítulo 4, lo siguiente, y esto no lo consideramos con cuidado: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo podemos comunicarnos con el Espíritu Santo, con el Espíritu que da vida, si no tenemos espíritu? Si no somos formados, si no tenemos el soplo de vida que necesitamos. Aquí aprendamos una lección muy rápida. No basta ser humano del sexto día, el de la creación común, sino que tenemos que ser nacidos de nuevos. Es decir, llegar al séptimo día para recibir el soplo del Espíritu Santo, para recibir el Nefesh Hayat,
para recibir aquello que nos permitirá tener comunión con Dios. El Señor Jesús había dicho en Juan 3:5 a Nicodemo: nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. ¿Se acuerdan la gran controversia que tuvo en ese momento Nicodemo? Él, cuando escuchó eso de es necesario que nazcas de nuevo, él dijo: ¿pero cómo? ¿Voy a tener que entrar nuevamente al vientre de mi madre y nacer físicamente? Es lo mismo que tenemos de conflicto con la resurrección hoy. El mismo problema. Y el Señor Jesús le dice: no. Porque lo que es nacido del Espíritu es Espíritu, y lo que es nacido de la carne es carne. No confundan. El apóstol Pablo también lo dijo. El cuerpo físico no puede heredar las promesas, no puede heredar nada. Tiene que ser destruido, y lo había dicho, tiene que ser sembrado en la tierra. Y se gastó bastante tiempo ahí en 1 Corintios 15. Para que entonces, muerto, destruido, surja la otra parte. Entonces pueda obtener esta parte espiritual. Ahora, déjenme ir un poco más cerca al pasaje. Porque habíamos dicho que el apóstol Pablo tiene Génesis 2 en su mente cuando está escribiendo 1 Corintios capítulo 15. Ahora, no sé si usted se dio cuenta, los que estudiaron Génesis ya saben de esto, que dice, las escrituras nos dicen, el primer hombre Adán fue hecho alma viviente y el último Adán espíritu que da vida. Si usted busca en dónde está ese pasaje que dice que Adán fue hecho alma viviente, no aparece. En todo el Antiguo Testamento, lo que se conoce como la Tanaj, la Biblia hebrea, no aparece en ningún lado. Entonces, ¿de dónde Pablo lo saca? Increíblemente, Pablo está citando una tradición judía basada en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y aquí vemos que sí estaba hablando de Génesis 2. Esta tradición se llama el Midrash Tanhuma. En su capítulo 1.1 de Tarsía, en Génesis 2.7, habla sobre dos formaciones. Aquí lo traigo de forma literal, donde está escribiendo Rabí Yohanan esto que estamos diciendo. Dice, el Señor Dios formó, y ahí está el término Yatzar, al humano. Una formación es en este mundo y otra es para el mundo venidero. Pero en el caso del ganado, las bestias salvajes y las aves para ellos, solo está escrita una formación sin una doble yod en Génesis 2.19. Vamos a tratar de entender lo que está enseñando Rabí Yohanan. Él encuentra una anomalía en Vayitzer, la palabra formó. Encuentra que Vayitzer, muy por el contrario de lo común, utiliza una doble yod. Esa yod es esa letrita pequeña que se encuentra, ahí está, es la más chiquita de las letras, que por cierto es muy interesante porque con esa comienza el nombre de Dios, Yud Hei Bat Hei, con esa letra. Esa letra nos habla entonces de que estando repetida dos veces de esta anomalía, él deduce, es que una representa al hombre del antiguo pacto y otra al hombre de la resurrección. Ya habíamos dicho lo siguiente, una es la del Olam Hasé, el mundo antiguo, y otra es la del mundo venidero, el Olam Jabá, los días de resurrección. Así entonces Rabí Yohanan deduce esto. Nosotros podríamos decir, pero ¿cómo? No vamos a hacer caso como el Midrash Tanhuma, que no es bíblico. Vaya y reclámenle al apóstol Pablo, ¿por qué lo está utilizando? Su problema no es conmigo, el problema es con el apóstol Pablo, que está utilizando eso. ¿Cómo se atreve? No sé. Pero él toma esta tradición de Génesis 2.7 y entonces habla de esta doble yod. Aquí lo que es interesante es que esa letra, en Génesis 2.19, cuando está hablando de los animales, cuando habla de la formación de los animales, solamente tiene una sola yod. Así que no fue un error. Eso fue puesto a propósito. Y esto nos demuestra que cuando se hace con una sola yod, se está aludiendo al hombre bestia, al hombre animal. Lo común, lo que todos somos. Pero el creyente es vivificado y cambia aparentemente cuando le es dado el soplo de vida.
Sigue teniendo la misma carne, pero ya está resucitado, porque tiene lo que espiritualmente le ata y le da la oportunidad de comunicarse con Dios. Podemos decir entonces que para Pablo la resurrección del creyente es la reparación de la capacidad de socializar nuevamente con Dios. Lo que pasó en Edén es lo que dice que es la resurrección. No lo esperábamos, porque estamos llenos de ideas, porque estamos llenos de dogmáticas y teologías sistemáticas. Pablo está diciendo que lo que pasó en Edén y que fue extraordinario, tomando a un hombre del común, del vulgo, un hombre animal, un hombre bestia, vamos a decirle, en un momento dado Dios sopló y obtuvo un alma vivificada. ¿Sabe qué pasa con el creyente? Que tiene la vida resucitada. Tiene la oportunidad de tener comunión con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por dos datos. Por ejemplo, en Génesis 3:23 dice que inmediatamente después de la caída del hombre y la mujer en Edén, dice, así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén. Es decir, perdieron la comunión. Esto explica que fue efectiva la muerte que había sido anunciada en Génesis 2:16. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Y sabe qué pasó? Sí murieron. Pero no físicamente. Murieron perdiendo lo que les había sido dado. Pablo dice, eso que se perdió, ahora Cristo, estando en él, es dado nuevamente. Nosotros tenemos la capacidad de relacionarnos con Dios. Hasta aquí vamos a dejar este tema. Hay dos temas más que siguen. Sé que son complicados. Vamos a hablar del sacerdocio del creyente. Vamos a hablar de algunos temas también surgidos de Génesis 2 y que están muy mal entendidos. Pero por lo mientras, permítame concluir con lo siguiente. El apóstol Pablo, cuando está diciendo que no es que lo haya conseguido todo, está en el momento de transición en donde todavía está luchando con su judaísmo. Y él lo ve como un estorbo. Por más que lo rechacen, no puede dejar de ser judío hasta que sea destruido el templo de Jerusalén. Años 70. En ese momento es cuando por fin termina totalmente el antiguo pacto y comienza la era de la plenitud, en donde estamos usted y yo. Estamos en el tiempo que Pablo anhelaba, en donde dice, por ejemplo, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En ese momento Pablo estaba ligado todavía al templo, a las tradiciones, pero cuando llega el momento en donde la iglesia toma totalmente el control, escuchen, nosotros ya no necesitamos un templo. Puede ser acá, puede ser en la calle, puede ser en el hogar. Nosotros tenemos lo que Pablo no tenía. Estamos resucitados con la capacidad espiritual de relacionarnos con Dios. Ese fue el regalo de la cruz. Ese fue el regalo de la resurrección. Nos devolvió el Nismat Hayim, el jadeo vivificante. Para que nosotros tengamos relación con Dios, se necesita ser espiritual. Es decir, nacer de nuevo. Pero no nacer de nuevo significa que cambie este cuerpo físico. Esta envoltura nos es útil un tiempo. Pero esto se va a ir degradando. Tiene que regresar al polvo. Tiene que regresar a la tierra. Dios no tiene planes para que vivamos inmortalmente en esta tierra. No tiene planes de eso. Ni tampoco que volvamos a reutilizar, como veíamos en la oportunidad anterior, volvamos a reutilizar este cuerpo. No tiene planes de eso. Para eso nos dio un espíritu que vivifica. Ahora ese nadie nos lo quita. Ahora eso impide que ni la muerte, ni lo profundo, ni lo alto, ni ninguna cosa creada nos separe del amor de Cristo. Hoy estamos en una ventaja que no hemos considerado.
Lamentablemente, cuando tenemos mal entendido el pasaje, cuando no sabemos correctamente lo que tenemos, lo único a lo que podemos aspirar es a pensar que un día llegará la oportunidad y desaprovechar lo que hoy ya tenemos en Cristo. Por eso la importancia de esta serie, en Cristo. ¿Y qué tengo yo en Cristo? Bueno, hoy lo vimos. Tengo la vida de la resurrección. Cuando Cristo resucitó, me dio el Espíritu vivo con el que me puedo comunicar con el Padre. No necesito hablar lenguas angélicas, porque Él me entiende. No necesito estar capacitado de otra forma, sino solamente estar en Cristo. Y con eso me puedo acercar al trono de la gracia. Gracias te damos, Dios, por el regalo maravilloso. Permite que podamos tener, Señor, entonces claridad en esto que estamos estudiando, para verdaderamente aprovechar la vida que tenemos en Cristo. Te bendecimos por este tiempo y por esta enseñanza. Oramos en Cristo Jesús. Amén.